Bueno, continuamos acá. Socó la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. A ver, por dónde que no me esté perdiendo por acá de María. Que no me esté embolatando. Ah, no, estoy bien, voy bien. Dilma Rousseff, el presidente del Tribunal Supremo Federal de Justicia, Roberto Barroso, el presidente del Senado, David Alcumbre, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Mota, y ministros y parlamentarios. Pero si esto es fastazo, sacamos un ratito, por favor, Carlitos y Tócalo. Se fue el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Se fueron los ministros y la ministra de Asilo. Se fueron parlamentarios también, Carlos. Realmente yo te digo, Carlos, y después te muestro las imágenes también cuando Donald Trump todavía no llegó, pero ya está camino a Roma, le tomó el avión, fue con Melania Trump en una comitiva importante también. La Agencia Nacional de Trump fue un mandato. El primer viaje de un mandato. Ahí de las imágenes. Este fue cuando abordaba el avión conducido a Roma. Sí, señor, hace 4 horas abordé, como dices, es el primer viaje internacional de Donald Trump. Eso es y lamentablemente tenemos que hablar de eso, sí, tenemos que hablar. Y hoy habló el presidente de la República, Santiago Peña, y yo no sé ustedes, compañeros, pero a mí no me llenó para nada las expectativas sus declaraciones. En pocas palabras dijo que me iban a criticar más luego, que si se iba al Vaticano le iban a criticar también, y que él no considera un hecho de descortesía el hecho de que el presidente de la República no vaya. A mí realmente me sorprende que este gobierno, Carlos, que es el gobierno que, al menos según lo que yo puedo analizar, es el gobierno que más pone, más allá de todos los errores que tuvieron tremendos errores, pero más pone en el eje del debate el tema de las relaciones internacionales. Ramírez Lescano, la OEA y otras maniobras que fueron llamativas más allá de los fracasos que representaron. Y me sorprende que un gobierno que generalmente habla de estas relaciones, que el presidente mismo habla de la diplomacia presidencial, y la palabra de Santiago Peña, no sea capaz de oler la oportunidad que hay en el Vaticano ahora. Fíjate que Raúl Torres también está en el Vaticano, como representante de nuestro país, también que podemos compartir. Ahí está la imagen del video que le noticia que tienen ustedes a Raúl Torres, frente al ataúd al Papa Francisco, o el dinero federal. Sí, señor. Raúl Torres y esposa reciben al Papa Francisco. ¿Y cuál es el horario del tema de la transmisión? Porque al margen de termina todo y está el domingo por estar en el mercado. Encima la diferencia de hora de la costa este de Estados Unidos con la hora de
Bueno, perfecto, le da tiempo para esta mañana muy temprano, vimos a Lula da Silva, como que iba haciendo recién, no en la Catedral de Santa María la Mayor, sino que en la Basílica de San Pedro. Vemos a Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados también. Esta mañana muy temprano conversó con Ñangotí el padre Aldo Bernal. Él es el canciller del arzobispado de Asunción y está acompañando al cardenal Alberto Martínez. Y decía él que, como nunca, como muy pocas veces, Paraguay tiene 2 votos factibles en este cónclave, va a tener, y mencionó el caso de Alberto Martínez y mencionó también el caso de Cristóbal López. Y dijo, la Santa Sede dio mucho más que Estados Unidos a Paraguay. Para mí es un sabor amargo, un sabor doloroso la ausencia del presidente Peña en este funeral. Monseñor, El Mundo Venezuela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Una luz oyente de Radio Ñangotí. Y aquí estamos, Monseñor, queriendo escuchar alguna reflexión suya con relación a esto que tiene que ver con el Papa Francisco. Veíamos recién imágenes del presidente de Brasil, Lula da Silva, frente al ataúd, frente al féretro, en la Basílica de San Pedro, con una comitiva numerosa. Vimos al presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, está viajando el presidente norteamericano con destino al Vaticano, con destino a Roma. Y ahí este es un encuentro de líderes del mundo. Y tengo entendido que en un momento tuviste hasta un tiempo para escribirle al presidente Peña y decirle, presidente, no sé cómo le habrás dicho, monseñor, andate al Vaticano, anda a despedir al Papa Francisco. ¿Eso fue así, monseñor? Claro, yo de vez en cuando suelo escribirle para agradecerlo, felicitarle o proponerle algo. Y esta vez he escrito como un ruego, pidiéndole por favor que no deje de ir al funeral del gran Papa que nos amó, que podría tranquilamente cambiar su agenda como otros presidentes han tenido que cambiar. La muerte del Papa pues es impensable, es único y todo el mundo se adapta a esto. Bueno, el presidente no me respondió, le volví otra vez a escribir, le conté que estoy haciendo precisamente respuesta a los medios de comunicación sobre el tema, insistiendo y rogando para que el presidente cambie de agenda, vaya una mañana, unas horas en Roma, que no le costará absolutamente nada. Así que yo creo que ese es el camino. Pero habría que preguntarle a él por qué no quiere ir. Nosotros estamos muy tristes y lamentamos que nuestro presidente no esté entendiendo, no está teniendo esa sabiduría cristiana de entrar en sintonía con una obligación moral de un presidente de Paraguay, de un país católico, de un país cristiano, de un país que recibió la visita del Papa, de un país que nos amó, ese Papa nos entregó tantas cosas, ¿verdad? Como dice al principio. Y bueno, ¿qué más podemos decir sino rezar por él y rezar por él? Nada más. No me quedó claro, pero ¿no tuviste respuesta, monseñor, de lo que le escribiste? No tuve respuesta, no tengo respuesta todavía. Normalmente él recibe la fundación de WhatsApp, pero cuando quiere responde, sin tener esa tecnología de respuesta ya leída con señal verde, ¿cierto? De WhatsApp. Él responde cuando quiere, por lo visto que, bueno, si quieres responde, no responde. Monseñor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Una consulta específica. Como bien mencionó, Paraguay es un pueblo cristiano, mayormente católico, por eso, evidentemente gran parte del pueblo paraguayo esperaba ver a su presidente junto al padre, al Santo Padre, para honrar su memoria. Entonces yo quiero hacer una consulta. ¿Qué presidente Peña no haya asistido
Francisco, ¿podría representar a futuro una solución entre el gobierno y la Iglesia Católica? No hablo de ser una sección política, pero sí una función a la hora de pedir votos, a la hora de pedir apoyo para todos los proyectos. Porque no me corresponde, pero sí una función de su papel como presidente de un país católico. La prisión está hecha, realmente el dolor está y el clamor del pueblo, como todos los periodistas también, muchísima gente está diciendo lo mismo. Queda una ruptura moral, es una ruptura moral. Y bueno, ¿cómo se puede rehacer esa ruptura moral? Tal vez cuando tengamos el nuevo Papa, tal vez ahí él quiera ir a recibir al nuevo Papa, ahí puede ser una nueva oportunidad. ¿Qué tal, monseñor? ¿Cómo está? Te saluda Sebastián Villarejo. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. De nada, monseñor, una pregunta. Ya saliendo del tema digamos, del funeral del Papa Francisco, ¿alguna reflexión suya sobre el impacto de la gestión, digamos, del Papa Francisco para la Iglesia paraguaya? Por fuera del tema del cardenal Alberto, me refiero más que Francisco es alguien que nombró muchos obispos, por lo tanto la misma conferencia episcopal tuvo también posiblemente algún tipo de cambio, nuevo direccionamiento. Entonces, ¿cómo vio usted el papado de Francisco dentro de lo que es la Iglesia paraguaya y qué impacto tuvo bien por dentro de lo que es la conferencia episcopal que usted tuvo ahí y la Iglesia a nivel interno? ¿Cómo lo ve? Como una reflexión al respecto. Bueno, nosotros somos muy agradecidos al pontificado del Papa Francisco, porque él prácticamente nos ha dado muchísimos obispos. Los últimos casi 8 o 9 obispos han sido prácticamente nombrados. A ver si me recuerdo un poco. A mí me tocó consagrar a Monseñor Amancio, a Monseñor Celestino, 2. Después estuvo también Monseñor Pedro, yo no le consagré, pero después Monseñor Miguel Ángel Trujillo, después Monseñor también fue nombrado Monseñor Gabriel, en fin, casi renovó el episcopado, se renovó el episcopado. Y últimamente nos ha llamado mucho la atención cuando le decíamos al cenamonte apostólico que vino con todo para ese servicio, ¿verdad? Le dijimos, ¿qué pasa con el nombramiento? Él dice, mira, todos los documentos ya están en Roma, pero el Papa está enfermo. Entonces nos pusimos a rezar y el Papa, estando enfermo, nos regaló los 3 nuevos obispos, a Monseñor Marcelo, justamente con la nueva jurisdicción de Casapá, como nueva diócesis, separada de Villarrica. Monseñor Marcelo, franciscano. Después vino Monseñor Oscar López, de la diócesis, el nuevo obispo de San Juan Bautista de la Victoria. Después nos regaló el obispo de hace años que estamos meditando en el vicariato apostólico de Pilcomayo, el Monseñor Miguel Fritz. Iba también estaba prácticamente como para renovar estas 4 diócesis tan necesarias. Así que tenemos que agradecer muchísimo
el amor que ha tenido, a pesar de su enfermedad, él quiso amar al Paraguay. Dice, yo voy a escribir y voy a firmar estos nombramientos de los nuevos obispos paraguayos. Entonces, eso es lo que puedo decirles a ustedes. Claro, y para cerrar y para agregar nada más, Monseñor Edmundo Valenzuela, y reiteramos, un cardenal paraguayo como Alberto Martínez, varios obispos como los que estuvo mencionando recién, la beatificación de Chiquitunga elevó el nivel de la Basílica de Caacupé, también por ejemplo, y tuvo la gentileza a 2 años de haber sido designado y asumido como papa de visitar o de incluir Paraguay en su gira que compartió con Ecuador y con Bolivia. Exacto, todo eso es historia, y yo creo que una autoridad como nuestro presidente de la República debe saber leer la historia y debe saber estar en sintonía con lo que significa la Santa Sede, porque la importancia de la Santa Sede es más que también el Papa. Es decir, en este momento congrega a grandes personalidades internacionales en momentos de muchas tensiones entre Rusia, Ucrania, palestinos, israelíes, en el Congo, en el Sudán, en fin, todo esto hace de que el Paraguay no puede faltar en una oportunidad de decir Paraguay está presente en este magno encuentro de oración, por supuesto, de gratitud por el Papa Francisco. Ahora, Monseñor, una última consulta nos vamos, señor, porque quiero, como usted sabe, el mundo entero está expectante a quién va a ser el próximo papa. Según su punto de vista, independientemente de los nombres que se manejan, consultarle en primer lugar si hay un candidato que a usted de manera personal le gusta, ¿verdad? Como posible candidato a ocupar el sillón de San Pedro. Y por otro lado, también un análisis sobre el futuro de la Iglesia en cuanto a la línea que se va a seguir. Se habla de la posibilidad que la Iglesia siga una línea progresista, algunos hablan la línea conservadora de la Iglesia. ¿Cómo ve el futuro de la Iglesia, Monseñor? Bueno, los periodistas son los que hablan de estas dos líneas. La Iglesia nunca fue ni progresista ni retrógrada. La Iglesia fue guiada por el Espíritu Santo. Cuando uno conoce la historia de la Iglesia desde el siglo I, San Pedro, siglo IV, con los grandes San León Magno, después San Gregorio Grande, conoce una historia impresionante de cómo, a pesar de confusiones, conflictos y contradicciones, la Iglesia siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la lectura que uno haga lo puede hacer desde un punto de vista, digamos, civil, pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista, digamos, integral. La Iglesia es sociedad humana, pero es un instrumento de salvación de Cristo Jesús, de la Santísima Trinidad, para la salvación del mundo. Eso seguirá, eso, una línea u otra línea. El Evangelio será nuestra fuente, la tradición apostólica será la otra fuente, el magisterio será la otra fuente, y todo el Evangelio, y la tradición y el magisterio, eso no lo podemos cambiar. La fe cristiana, la fe católica, no es como un Estado que puede cambiar su constitución nacional y pasar de una línea a otra. Nosotros tenemos el Concilio Vaticano II, en el año 1972-65, renovó toda la Iglesia a partir de estos 3 principios: el Evangelio, la tradición apostólica y el magisterio. Así que así iremos trabajando. Si hay algún papa que pueda, ese papa asumirá la doctrina de la Iglesia, el Evangelio de Jesucristo, propondrá siempre la fe, la Eucaristía, los sacramentos, en fin, todo esto será un estilo nuevo, porque cada papa tiene su estilo de presentar la realidad tan grande del misterio de Dios y de la riqueza del Evangelio.
Monseñor, un abrazo enorme, gracias por compartir con Ñandutí esta tarde, muy amable. Buenas tardes, bendiciones para ustedes. Amén, amén, hasta luego. Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, emérito, arzobispo emérito de Asunción. Entre todas las cosas que dijo, una frase que va a quedar. Un presidente debe saber leer la historia. Imágenes, por favor, desde la Basílica de San Pedro, a pleno, a continuación. Y vamos a compartir también ya la información que tiene que ver con la llegada del presidente argentino a Roma. Llegó Javier Milei a Italia, Francesco. Así es, señor, llegó Javier Milei acompañado de su hermana Karina Milei y parte de la comitiva. No es muy grande la comitiva, estuve viendo que se reunió también, la acompaña, mejor dicho, Federico Sturzenegger, que es el ministro encargado de achicar el Estado, en pocas palabras. Sobre Javier Milei hay muchas críticas ahora, Carlos, porque antes de ir a despedir al Papa Francisco, dio una conferencia aparentemente con un grupo importante de universitarios, y es por ello que llegó tarde a la despedida al funeral del Papa, que ya terminó. Se va a despedir recién mañana. Los medios argentinos lo están matando ahora Milei por haber llegado tarde al funeral del Papa, pero más allá de eso lo va a despedir mañana acá a través de las pantallas de Ñandutí TV, canal 17 de Tío, canal 23 de Personal. Te mostramos el momento en que Milei está descendiendo del auto, haciendo oficial su llegada a Roma. Evidentemente todos los periodistas pendientes a la llegada del presidente argentino. También tenemos imágenes para mostrar más adelante de Manuel Macron, Carlos, que a diferencia de Lula, que fue con una comitiva, él fue solamente con su señora Brigitte, tengo entendido que se llama, ¿verdad? Es una señora que era su profesora, le pasa por 20 años, tengo entendido, un poquito más tal vez. Igual que Wilson. ¿Cómo? Igual que Wilson. No. Ahí está el presidente de Francia, el primer ministro, mejor dicho, de Francia, sí, Emmanuel Macron con su señora esposa. Presidente, Ahora, mostremos por favor, Sergio, la explanada de la Basílica, porque esto ya está cerrado. Sí, ya está cerrado. Esto ya se cerró. Sí. Esto ya se cerró, y mañana, prepárense, porque Ñandutí, en todas sus plataformas, desde las 5 de la mañana, va a acompañar con una programación especial todo lo que va a ser el funeral. ¿Cómo se llama esto? Porque ya está el sitio donde va a ser donde el cuerpo va a ser depositado. Lo que decían es que se va a hacer una misa que empieza a las 10 de la mañana. De allá. Sí, a las 10 de la mañana de allá, y usaron la palabra entierro, que dudamos. Porque nosotros no sabemos por qué dice. Pero usaron esa palabra ahí, entierro. En Santa María la Mayor, que recordemos que se comenzó a construir en el siglo V, en el año 420 más o menos, con el Papa Celestino, y se terminó recién en el siglo XVIII, en 1740 y algo. Ya no sé en qué momento, qué papa era. ¿Cuándo se terminó? En el año 1740 y algo se terminó, y comenzó en el año... 300 años después. Sí, tardó todo ese tiempo. Pero y es un territorio que se considera territorio italiano, pero pertenece al Vaticano. Esto es lo claro, porque hay ciertos lugares que están fuera del enclaustro, extramuros del Vaticano, que sí se considera territorio del Vaticano, pero en el caso de Santa María la Mayor es territorio italiano, pero perteneciente al Vaticano. Estamos viendo una plaza de San Pedro totalmente vacía. Allá son las 10 de la noche. En el Vaticano, en Roma, en Italia. Muchísima gente. Hoy, esta mañana, cuando para nosotros mañana ya sí está allá en el Vaticano, Mónica Fabiola Ayala, comunicadora católica, reportaba que ya hasta se dificultaba el trabajo periodístico por la cantidad de gente que iba queriendo ingresar a despedir al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Los 150.000 fieles fueron hoy, Carlos, según el número oficial. De por ahí el extraoficial es más incluso. ¿En total o hoy nomás? No, hoy nomás. Se quintuplicó más o menos con relación al miércoles y al jueves. Sí, señor. ¿Sabes que yo no sé si última, porque por ahí que estoy hablando de el tema del presidente, ¿verdad? Por ahí lo que él dijo, ¿verdad? Que no sé quién le iba a criticar si iba a Roma, no sé, los no católicos paraguayos, pero tampoco, o sea, no sé, los no cristianos, no sé. Pero en un país como este yo creo que correspondía. Pero yo vuelvo a llamar la atención a lo que solemos hablar, la falta de equipo del presidente. Pues no puede ser que no tenga un equipo que le diga, hay pocas, es como decir, menos en el Congreso, incluso en el Congreso yo suelo decir, hay pocas sesiones que todos ven. Hay pocas sesiones donde uno como que uno dice, hoy tengo que hablar, pues todos, o sea, no todos hablan,
sino hoy todos están escuchando las sesiones cuando hay un juicio político, cuando hay tal cosa. O sea, hay momentos donde vos tenés la oportunidad de transmitir un mensaje, porque el papel del líder es también transmitir un mensaje a las personas que les toca liderar. O sea, eso es fundamental. ¿Y qué si un presidente de la República la oportunidad de transmitir? O con palabras o con fotos. Este era un momento de los pocos que existe dentro de un gobierno, donde hasta una foto podía transmitir un mensaje. Sí. Hablo como reflexión política. Lo primero que me nace al ver la foto también de Brasil. O sea, no importa que era un recorrido, pero vos ves ahí, ves Brasil, el país con más católico del mundo, si no estoy equivocado, creo que con Filipinas o otro más, o México. Vos ves, están ahí entre 10 personas rindiendo, es una señal para su pueblo, para el pueblo brasileño, un respeto hacia la fe del pueblo brasileño. Más gente que Lula, por ahí, el Estado solo pagó el viaje de Lula, qué sé yo, no tengo idea. Y Lula fue con su esposa, pero hubo una comitiva. Esta es una oportunidad, y digo a futuro, bueno, no es que van a volver a ocurrir cosas así, pero un papa sí va a volver a fallecer, ¿verdad? No sé si un papa cercano como el que fue Francisco, eso no va a volver a ocurrir. Pero cuestiones como esta, y me voy a decir cosas que pueden parecer muy locas, pero yo creo que esas son las cosas que se esperan no digo solo el presidente tiene un equipo, el presidente ya tiene 40 cosas en la cabeza, y a mí no me preocupa que él tiene un llamado de atención, no es que lo estoy defendiendo, Arqui, lo que digo nomás es que vos tenés un equipo que te diga, esto hay que hacer. Imagínate si el presidente se iba, y estaba el presidente invitaba. Bueno, Horacio Cartes tiene sus dificultades para viajar aparentemente a lugares así, pero incluso si lo pudiera hacer, y lo digo claramente como alguien que soy muy crítico al cartismo, que se vaya como el Paraguay, una foto que iba a venir al Paraguay, ¿cuál era? Que se vayan los últimos presidentes, se vaya Federico Franco como liberal y que lo haya invitado a un lugar como este. Entonces nuestra comitiva del Paraguay lo tenía a Santiago Peña, Mario Abdo Benítez, Horacio Cartes, Federico Franco, y que vayan expresidentes del Paraguay, Ruso Luis Lalo y Ángel González Macchi. Esa quizá era una foto que mundialmente se iba a decir, que Paraguay le llevó a su expresidente, sin importar los colores, a que le rindan homenaje a Francisco. Entre los 500 presidentes que están en el mundo visitando, no 500, ¿verdad? Pero entre las decenas de presidentes que están visitando la tumba de Francisco, quizá la foto del Paraguay era una foto que podía ser, no digo viralizada, pero iba a meter una señal del Paraguay. Estas son oportunidades comunicacionales en el buen sentido de la palabra, tanto de rendir homenaje, pero la oportunidad de transmitir un mensaje a partir de la vida de Francisco. Entonces, yo ahora no solo hago una crítica a Argeli, ni mucho menos, sino que me preocupa que en el equipo presidencial no hay personas que alerten esto, porque ya se están cometiendo. En términos de relación internacional, acá nos hemos cansado de señalar ejemplos de errores. Como está diciendo Celeste Amarilla, el ministro de Relaciones Exteriores tenía que estar ahí también como mínimo, como una cuestión formal, no solo la embajadora, por lo menos, más todavía que no se va el presidente de la República. Entonces es un poco incomprensible, ilógico e inentendible, como un momento donde incluso era una oportunidad de mandar un mensaje positivo para el gobierno, más allá de las críticas, porque era una foto, no sé cómo decir, era una foto que todo el Paraguay iba a ver. Y yo creo que desde una presidencia de la República, uno tiene un equipo de decir, esta es una oportunidad donde una foto se va a ver. Y no como va a aprovecharse en el mal sentido de la palabra, sino justamente es el papel de liderazgo. ¿Qué mensaje queremos transmitir en una foto donde está el Papa Francisco que le dio tanto al Paraguay? ¿Cómo nosotros respondemos a ese momento? Y uno reflexiona porque le toca liderar y gobernar un país. Entonces, liderando y gobernando un país, uno reflexiona ante cada momento con un equipo para definir cuál es el mejor mensaje que transmitir, más aún en un país como el nuestro, con una altísima feligresía cristiana y católica, pero finalmente cualquier cristiano en Paraguay, como lo tenemos en esta mesa, respeta profundamente al Papa Francisco, al margen de ser o no católico. Entonces, yo no hablo ya de qué oportunidad, ni siquiera dentro de las críticas como la que hacía ayer. Yo estoy sorprendido, pues siempre yo no conozco cuál es el equipo presidencial para este tipo de cosas, porque quizás hasta no digo que lo defiendo al presidente, pero como decía, a veces necesitas a alguien que te despierte, o que te diga, este es el camino, y no visualizo cuál es ese grupo, y me preocupa cómo se perdió, no digo una oportunidad, pero una oportunidad, un momento
de transmitir un profundo mensaje que iba a calar hondo, o por lo menos iba a llegar a todos lados. Tremenda oportunidad perdida. Pero para mí, discúlpeme, pero para mí esto arranca por el análisis. Y su análisis es para mí cero. Totalmente. Su análisis es bajísimo, primero. Y segundo, es algo que él no entiende. Y que mucha gente no entiende en el Paraguay. La palabra mandatario. Él es mandatario. ¿Qué quiere decir la palabra mandatario? ¿Él es mandatario de quién? De nosotros, del pueblo paraguayo. Él no es una persona que vino porque él dijo, yo voy a ser presidente y soy presidente. No, es una persona que fue elegida por el pueblo paraguayo. Él todavía no entiende lo que es la palabra mandatario. Él cree que es el rey Midas, porque la soberbia que tiene y la presidencia que tiene le hacen cometer estos horrores. Porque estos son horrores, estos no son errores, son horrores. Me escribe, y para ir cerrando esto, porque quiero que escuchemos también a Santiago Peña, presidente de la República, que habló tanto que queríamos que hable, y habló del tema, vamos a escucharlo en un ratito, que me dice un ex canciller colorado, no del último gobierno, que es una pena. El mundo está mirando lo que pasa en el Vaticano, lo que pasa en Italia. Y hay que recordar nomás, Carlos, porque se habla mucho del tema del Papa Francisco, la contribución sobre los cardenales y demás, que por supuesto es lo más importante, pero el Papa Francisco incluso tuvo gestos muy importantes en cuanto a la democracia del Paraguay. Hay que recordar que después de la enmienda constitucional, después de la quema del Congreso, de la muerte de Rodrigo Quintana, el Papa Francisco mandó una carta a Paraguay, pidiéndole al presidente Cartes que baje los ánimos, que dialogue con la sociedad. O sea, tuvo gestos muy importantes, Francisco. Y digo nomás que en los momentos de crisis Paraguay siempre recurre, como tiene que ser probablemente, al Vaticano. Y ya veo que de acá 1 año, 2 años vamos a tener una crisis. Santi Peña va a querer recurrir y se van a acordar de esto. Y me aclara nomás algo acá, Carlos, que puede ser un comentario menor. Con suerte, Puede ser un comentario menor, pero me dicen, Francesco, Santi dijo que que Paraguay está bien representado por el presidente de uno de los poderes del Estado. En este caso dijo por Raúl Latorre. Y es grave que un presidente no sepa mínimamente quién es el presidente del Poder Legislativo. Claro, el presidente del Congreso es el señor Basilio Núñez. Claro. Escuche la delegación argentina. La Argentina. Javier Milei, presidente de la República. Su hermana, Karina Milei, el ministro de Relaciones Exteriores. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dice Sandra Petovelo. Ella es ministra de Capital Humano. Capital Humano, sí, ¿verdad? así mismo. Manuel Adorni. Candidato encima. Y Luis Paulo María Beltramino. Esa es la delegación. Son 8 personas en total, delegación argentina que va al funeral del Papa Francisco, que ya está en Italia en estos momentos. ¿Qué dijo Santiago Peña, presidente de la República, por favor, a continuación? A ver, la crítica siempre va a estar, ¿verdad? Yo estoy seguro que si iba a Roma iba a tener crítica. Se ha cuestionado muchísimo mi activa participación en el nivel internacional, y yo dejé muy en claro, esto lo habíamos hablado el año pasado, que yo iba a seguir haciendo viajes porque yo entendía que Paraguay debe abandonar esa antigua imagen de una isla rodeada de tierra, y eso requiere presencia, participación activa en diferentes foros, ¿verdad? En este año estamos ya prácticamente terminando el 4º mes del año. Yo hice un viaje en el mes de enero por 2 días a Washington para lo que son la toma de posesión del presidente Donald Trump, la reunión que tuve con el secretario de Estado a las pocas horas de haber sido ya nombrado el puesto en cargo, una reunión muy importante para nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Y después un viaje fugaz a Montevideo para la inauguración del presidente Yamasú Orsi. Así que esta en realidad va a ser el primer viaje que habíamos planificado con mucha anticipación, y esto de alguna manera lo que busca